presento, Teo Campos, residente. El día de hoy pues vamos a hablar, como ya mencionó el doctor, uno de los temas más relevantes, no solo en neurocirugía, sino en general en las consultas del día a día en urgencias. Es una de las principales causas de motivo de consulta y de forma directa e indirecta también una de las principales causas de discapacidad y días perdidos laborales, de funcionalidad y económicos para las personas que sufren de esta patología. Entonces, el cuadro clínico que les traigo el día de hoy es un masculino de 60 años de edad con un cuadro, su motivo de consulta fue tengo dolor de espalda y dificultad para caminar. Viene con un cuadro de 1 año de evolución consistente en un dolor axial, lumbosacro, que ha sido progresivo, que empeora con los cambios de posición y que ocasionalmente, de hecho, no mejora incluso con el reposo, que es de predominio nocturno y que desde hace 3 meses viene presentando una irradiación bilateral a ambas extremidades inferiores, sobre todo a la extremidad inferior derecha, que se irradia por la cara de afuera de la pierna y se va hacia adelante, la cara de afuera del muslo y se va hacia adelante por la pierna hasta el maléolo interno. Adicionalmente, él empieza a notar que tiene una marcha limitada por dolor y síntomas sensitivos dados por parestesias de ambas piernas que lo obligan a tener que parar durante la caminata con una posterior mejoría de los síntomas. Al examen físico, dentro de los hallazgos más relevantes, es que el paciente tenía una fuerza alterada, sobre todo limitada por un dolor axial, y también tenía una dificultad cuando se evaluó los diferentes grupos musculares por miotomas, una debilidad para la extensión de la pierna derecha, con una fuerza de 4-5, un reflejo músculo-tendinoso patelar del mismo lado disminuido, y una marcha limitada por dolor con algo de dolor a la palpación de la musculatura paravertebral y que además se intensificaba con las maniobras de flexión, extensión y algo de rotación. También tenía al examen físico unas retracciones isquiotibiales y estaba sin signos de estiramiento radicular, que eso es algo importante a tener en cuenta. El paciente ya antes había consultado de forma extrainstitucional y le habían dado un concepto inicial y con ese concepto le habían ofrecido un manejo médico multimodal, inicialmente con analgésicos orales, el cual no mejoró, eventualmente le dieron un manejo con un bloqueo y tuvo una mejoría parcial de los síntomas, pero reconsultó y en esta ocasión lo hizo a nuestra institución. Entonces la primera pregunta es, ¿este paciente tiene un dolor lumbar con banderas rojas? ¿Y cuál de las siguientes opciones creen ustedes, si es así, la que no es una bandera roja para dolor lumbar? La siguiente pregunta, y que es importante, es definir siempre la temporalidad del dolor en estos pacientes. Entonces, según el tiempo de evolución descrito del dolor lumbar axial de este paciente, este dolor tiene un tiempo de evolución agudo, crónico, subagudo, ninguna de las anteriores. Con este cuadro clínico, entonces, inicialmente se hizo una radiografía de columna lumbosacra. Ustedes lo que ven ahí son unas proyecciones anteroposterior hacia la derecha y otra lateral. Y pues me gustaría de pronto, si alguien quisiera mencionar de pronto qué cosas les llama la atención con las imágenes de forma muy concreta. Entonces, para resumir, des en cuenta que siempre me gusta que el dolor lumbar, o cuando el paciente viene por un dolor lumbar, hay que dividirlo en 2. Si ustedes lo dividen en 2, ya trazan una línea de lo que genera uno y lo que genera el otro. Y es el dolor axial, que es el dolor de espalda. Me duele la espalda. Ahí radica el dolor lumbar y, si nos ponemos más técnicos, axial. Y el otro es el dolor radicular, que es la irradiación a las extremidades. Y cuando se irradian las extremidades, pues el dolor tiene un origen distinto, no es la espalda, sino la compresión de una estructura nerviosa, pero no necesariamente, porque hay dolores que son pseudo-radiculares, hay dolores, y ahí es donde ustedes empiezan a afinar de que, oiga, esta irradiación sí es de la compresión nerviosa o no. Y basado en eso, este paciente al parecer tiene los dos, tiene un dolor axial y la irradiación, pero al examen físico no tiene
signos de estiramiento radicular como la SEC, que es el que conocemos, la SEC, Bragar, entre otros también descritos. Entonces, ¿quién se anima a decir en esta primera imagen que todo paciente le va a llegar con una radiografía? Al parecer no nos aporta mucho y todos quieren irse a la resonancia, pero creo que tener una radiografía en el estudio del dolor lumbar sí realmente nos aporta información, pero por otro lado es indispensable. Entonces, ¿quién se anima a decir cosas de esa radiografía? Yo veo una anterolistesis de L5-S1 y veo también disminución del espacio intervertebral en T12L1. Bueno, muy bien, estoy de acuerdo con la listesis 5.1, ¿cierto? Y la disminución de la altura arriba también, y también de L5-S1, ¿no? ¿Quién más dice alguna otra cosa? Teo, ¿algún complemento? Bueno, más? entonces uno siempre que ve estas imágenes, a mí me gusta hacer el ejercicio de siempre hacer un análisis sistemático de lo que estoy viendo. Entonces trato de tener un orden de las cosas que quiero ver. En primera instancia, siempre tengo un sentido de anterior hacia posterior y de superior hacia inferior, con la intención de limitar la posibilidad de que se me escapen cosas que podrían ser importantes. En la radiografía puntualmente hay cosas técnicas que son importantes y es si está bien tomada o no. Lo otro es viendo las proyecciones sagitales, sobre todo ver de anterior a posterior e identificar tanto tejidos prevertebrales, la línea común espinal anterior, eso probablemente lo vamos a ver más adelante, los cuerpos vertebrales, la altura de los cuerpos vertebrales, el espacio interdiscal. Algo que es importante y que solemos olvidar es contar el número de vértebras lumbares que hay. ¿Por qué? Porque hay algunas variaciones anatómicas de algunos pacientes en una proporción de la población en las cuales hay una vértebra adicional. Lo otro importante que hay que ver es la morfología de la vértebra, lo cual incluye diferentes componentes del cuerpo vertebral puntualmente. Acuérdense que la vértebra es como una habitación, entonces tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared anterior y tiene una pared posterior. Y estas paredes, el techo, el piso, se pueden ver comprometidas. Por ejemplo, las fracturas pueden tener compromiso de la pared, pueden tener compromiso del piso, pueden tener compromiso de la parte de atrás, de la pared de atrás. Y eso es importante. En esta radiografía puntualmente vemos cambios degenerativos generalizados, sobre todo a nivel de la articulación de L5-S1. Si nos vamos de atrás hacia posterior, cuando llegamos al canal, que se ve relativamente normal, también vemos una disminución a nivel de los forámenes de L5-S1, que esos son cambios osteocondrósicos, y también de L4-L5. Otra cosa importante que hay que ver es el alineamiento de los cuerpos vertebrales. Como ustedes ya muy bien lo dijeron, hay una anterolistesis del cuerpo de L5 sobre S1 y el grado de la anterolistesis está dada por el porcentaje del cuerpo que se desplaza en relación a la superficie corporal de la vértebra adyacente. Y lo otro que uno podría ver acá también es un fenómeno de kissing de las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales y cambios en la curvatura de la columna vertebral, que es muy frecuente en la enfermedad degenerativa de la columna lumbar. Uno lo que ve es que hay rectificaciones de la columna y en los casos más severos pues puede ver uno también alteraciones hacia el otro lado. Bueno, Teo, sigamos. Entonces la siguiente pregunta es, y teniendo en cuenta, y aquí les recuerdo sobre los síntomas del paciente, ¿cuál es el dermatoma que explicaría los síntomas radiculares descritos por este paciente? Entonces acordémonos, tiene unas parestesias sobre la cara anterior y medial de la pierna del lado derecho hasta el maleolo interno. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el trayecto radicular de ese dolor y a qué dermatoma pertenece? Esto es muy importante porque la distribución del dolor radicular nos habla del posible origen de la compresión de la estructura nerviosa por la causa que sea. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y es algo que siempre debemos preguntar y tener en cuenta.
Bueno, a este paciente se le hizo una resonancia magnética de columna lumbosacra a raíz de los síntomas radiculares. Es importante, como el doctor muy bien lo mencionó, la radiografía nos aporta mucho desde el punto de vista del valor de la impresión diagnóstica cuando el dolor es axial, pero el dolor radicular nos obliga a poder ver las estructuras nerviosas y el compromiso que ellas pueden tener por alguna patología de la columna vertebral subyacente. Y es por eso que se le hace esta resonancia al paciente. ¿Cómo me devuelvo? Perdón. Ok, perfecto. Y para darle play de pronto. Ok, entonces va a pasar a la siguiente, donde pues igual podemos ver en detalle. Bueno, entonces aquí vemos dos cortes, estamos en una secuencia con información en T2 y vemos un corte sagital en la línea media y vemos diferentes niveles de la columna lumbar en cortes axiales. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera de pronto mencionar qué hallazgos relevantes ven en esta resonancia y por qué son importantes teniendo en cuenta el cuadro clínico de este paciente. Acordémonos, la clínica en el dolor lumbar es muy importante porque a veces las imágenes no tienen una correlación clínica y en ese sentido estos hallazgos muchas veces pierden validez. Bueno, anímense. La idea es que igual aquí vienen a aprender y viene una charla espectacular de imágenes y patología de columna por nuestra neuroradióloga. Pero solo quiero que nos mencionen con los síntomas que tiene la paciente y dónde ubican la raíz. Y alguien que se atreva a algo mencionar, y Teo va brevemente a decir exactamente dónde pudiese estar explicando los síntomas del paciente. ¿Alguien se anima? Bueno, a ver, Sarita, nuestra residente de primer año, que está que levanta la mano, pero pues vamos a ayudarla. ¿Qué te llama la atención, Sarita? ¿Tú quieres hablar? Ah, es que pensé que estaba levantando la mano. Bueno, sí. No, Sarita. Bueno, entonces en estas imágenes podemos ver, pues en el centro vamos a ver el canal donde están todas las raíces. Entonces, pues nos podemos guiar para ver en qué lado, pues como que a qué nivel el canal va a estar apretado. Entonces, digamos, en L4, L5, que es donde más o menos podríamos poner la lesión, vemos que el canal está un poquito estrecho, vemos que las articulaciones, tiene hipertrofia de las articulaciones y esto también nos podría un poco ayudar a explicar la sintomatología de nuestros pacientes. Podemos ver estrechez del canal medular, una hernia discal a nivel L4, L5, migrada hacia inferior y compromiso facetario. Perfecto, entonces cuando uno no ha visto muchas resonancias y se enfrenta a esta resonancia, pues a lo mejor empezar es muy difícil a describirla, ¿no? Pero en la medida que le van a uno mostrando las cosas ya empieza a cobrar más sentido. Por eso hacer el ejercicio creo que es algo fundamental en nuestra práctica, pero no nos quedemos mucho aquí, Teo, que ahorita vamos a hablar mucho de las imágenes. Pero describe lo que te parece más relevante. Concuerdo con Sarita y con Clara. Bueno, entonces perfecto. Lo más relevante en esta resonancia, en general vemos cambios degenerativos multinivel de origen multifactorial, la mayoría de ellos a expensas de aumento del volumen de las articulaciones facetarias. Ay, perdón. Háblanos, ¿cuáles son las articulaciones facetarias? Aquí ustedes pueden ver, está la articulación entre la faceta inferior de la vértebra superior y la faceta superior de la vértebra inferior, que son las articulaciones vertebrales y que son las que nos dan los rangos de movilidad, de flexión y extensión de la columna lumbar, que pues a nivel rotacional y lateral son un poco más limitadas. Pero si ven el canal medular en general, ustedes ven que están bajando las raíces espinales, pero estas están
como apretadas, ¿sí? Normalmente ellas tienen una distribución que va de medial a lateral y se distribuyen hacia la porción más posterior, pero cuando hay un canal disminuido, pues uno lo que ve es que es un apiñamiento de las raíces. En la imagen sagital además se ve claramente que hay diferentes niveles afectados donde las raíces pues se ven apretadas, y lo otro que es relevante aquí es a nivel de las articulaciones se ve una hipertrofia, pero se ven cambios en la intensidad articular que podrían sugerir un proceso articular inflamatorio a ese nivel, que es también una causa de dolor, pero también es una causa de un canal lumbar estrecho, porque eso es lo que tiene este paciente, un canal. Y pues ven, por ejemplo, que aquí en el E4, L5 las facetas están hipertrofiadas acá. Y lo otro que es importante es que el ligamento amarillo también tiene algo de hipertrofia, y algo importante con la clínica del paciente es que hay un abombamiento discal simétrico asimétrico, L3, L4 y L4, L5, que podrían explicar en parte los síntomas del paciente. Hay otra cosa importante que uno ve, y es que la señal de los discos intervertebrales es anormal, es completamente negra, y de pronto los segmentos más altos tienen una señal que es un poco más normal. Teniendo en cuenta esto más el examen neurológico, y aquí recordamos el paciente tiene dificultad, tiene una paresia, una debilidad para la extensión de la pierna derecha. ¿Qué miotoma explicaría la debilidad de la extensión de la pierna derecha de este paciente? ¿Sí? Entonces aquí es importante mencionar que los miotomas son estas áreas de grupos musculares inervadas por raíces puntuales, que lo que me hacen es que me inervan músculos o grupos musculares que me permiten que hayan contracción de los músculos y por lo tanto movilidad y fuerza en las extremidades. Entonces, hablar de esto de alguna forma es hablar de signos de motoneurona inferior, y por tal razón, teniendo eso en cuenta, ¿qué creen ustedes que qué raíz estaría afectada, que me lleva a la información del miotoma, que me explica la dificultad del paciente para tener extensión de la pierna derecha? Perfecto, sigamos. Ya. Esta fue una radiografía dinámica de la columna lumbosacra. Este es un estudio especial que uno hace cuando quiere ver si estos pacientes tienen algún grado de inestabilidad. Sobre todo, esto se sospecha cuando los pacientes tienen grados de listesis, en este caso el E5-S1, como ustedes muy bien lo dijeron, tenía un grado de listesis 2, y esto es importante porque los signos de inestabilidad de la columna lumbar son causa de dolor lumbar. Adicionalmente, a este paciente se le hizo una gammagrafía ósea con SPECT de la columna, que es un estudio nuclear que hace uso de radiotrazadores, que son isótopos, y que nos permiten ver la actividad metabólica e inflamatoria de los diferentes lugares del cuerpo, en este caso con énfasis en la columna, y donde podemos ver áreas de hipercaptación que se ven, como ustedes se dan cuenta acá, como regiones que brillan, lo que serían las regiones moradas, y que me podrían indicar un proceso inflamatorio a ese nivel. Sin embargo, también son de utilidad en el contexto no solo de la patología degenerativa, sino también van a ser importantes en el contexto de la patología oncológica y también en algunas condiciones inflamatorias o infecciosas. La siguiente pregunta, teniendo en cuenta nuevamente el cuadro clínico del paciente, es ¿cuál es el principal síntoma del canal lumbar estrecho? ¿Qué creen ustedes del examen neurológico de este paciente que fue relevante o que nos haga pensar, junto con lo que ya vimos en las imágenes, de que este paciente tiene un canal lumbar estrecho sintomático? Y por último, esta pregunta que creo que es muy importante porque siempre es un tema de discusión, sobre todo en los servicios de urgencias y en el abordaje primario de estos pacientes, y es, y puse a los opioides porque los opioides son medicamentos, tienen un compuesto farmacológico que es de alta potencia para el manejo del dolor, y ustedes creen que el uso de los opioides es correcto para el manejo del dolor agudo, del dolor lumbar agudo en el servicio de urgencias.
Para terminar, pues este paciente al final, después del cuadro clínico que les acabo de mencionar y los hallazgos clínicos descritos, fue llevado a una descompresión por un canal lumbar estrecho sintomático de los segmentos L3, L4, L4, L5 de forma bilateral, y adicionalmente se le hizo una instrumentación de L4, L5, L5, S1 bilateral, porque clínicamente, imaginológicamente, se encontraron signos de inestabilidad, aunque no en las radiografías dinámicas, pero sí se vio que habían signos de inflamación articular, que son una causa de dolor y que ya lo vamos a mencionar más adelante. La primera pregunta era, ¿son signos de bandera roja para dolor lumbar, excepto en este paciente? El 61% de las personas colocó una duración menor a 6 semanas, y eso tiene que ver con el hecho, como muy bien el doctor lo mencionó, de que el dolor lumbar agudo y sobre todo el dolor lumbar de primer episodio es por lo general autorresolutivo y tiene un curso que con el paso de los días y un manejo analgésico por horario pues mejora, y lo normal es que ese lapso de tiempo sea entre 4 a 6 semanas, y eso está directamente relacionado con otras condiciones del manejo médico que incluyen la mejoría de la higiene postural y medios físicos y pues todas las recomendaciones de carácter de rehabilitación. La siguiente pregunta era ¿cuál es el tiempo de evolución de este paciente? Entonces, este paciente puntualmente sobre el dolor lumbar, la respuesta correcta era dolor lumbar crónico. Según la Organización Mundial de la Salud, el dolor lumbar se clasifica en dolor lumbar agudo, subagudo y crónico, y el tiempo está dado por el dolor agudo es menor a 6 semanas, el dolor subagudo es de 6 a 12 semanas y el crónico por encima de 12 semanas. Este es un paciente con un dolor lumbar crónico de 1 año de evolución que ha ido empeorando en intensidad y que ahora se acompaña de síntomas radiculares. Siguiente, por favor. En relación a cuál era el dermatoma afectado, según los síntomas radiculares del paciente, este paciente tenía un dolor que se irradiaba a ambas piernas, pero era de predominio de la pierna derecha, que tenía un compromiso a nivel del muslo en su cara lateral y anterior de la rodilla y la cara interna de la pierna hasta el maléolo interno, lo cual, como vimos en el mapa de los dermatomas, corresponde al dermatoma de L4 y que por lo visto en las imágenes probablemente tenía que ver con el abombamiento discal asimétrico del segmento superior L3, L4. Siguiente, por favor. ¿Qué miotoma explica la debilidad para la extensión de la pierna o de la rodilla derecha en este paciente? En este caso, L4 y L5 es compartido, es un territorio muscular que es compartido y pues el 52% de las personas colocó esa respuesta, ¿listo? Entonces, L4 y L5 me ayudan a la parte de la extensión de la pierna. La siguiente, por favor. El principal síntoma del canal lumbar estrecho, en este caso, un paciente con un canal lumbar estrecho sintomático, es en general la dificultad para la marcha dada por dolor y los síntomas, muchas veces síntomas de naturaleza sensitiva, que en este paciente estaban marcados y tenían una correlación imaginológica. Aquí lo importante es que ocasionalmente un diagnóstico diferencial es la claudicación vascular. Y a veces es difícil diferenciar entre una claudicación vascular y una claudicación neurogénica, pero hay algunas cosas que nos ayudan a identificar o a hacernos pensar que se trata de una claudicación neurogénica. En este caso, el dolor por claudicación neurogénica mejora con algunas posturas, puntualmente la flexión. La flexión favorece el aumento del canal, del diámetro del canal, y como es un canal lumbar estrecho, los síntomas mejoran. Adicionalmente, no se acompaña de síntomas vasculares distales, que es otra característica de la claudicación vascular, y esta empeora sobre todo con las maniobras de extensión y algunos ejercicios durante la marcha. Siguiente, por favor. Por último, si los opioides son la mejor herramienta analgésica para el manejo del dolor lumbar agudo en urgencias, esta pregunta la hice sobre todo porque es muy frecuente que, sobre todo en dolores lumbares de alta intensidad, lo primero que uno piensa es dar manejo con opioides, pero como muy bien el doctor lo mostró, la evidencia que es consistente con el paso del tiempo y sobre todo con estudios, revisiones sistemáticas, ha mostrado que
los antiinflamatorios no esteroideos y el acetaminofén comparados con placebo y con otros grupos de medicamentos con otro mecanismo de acción farmacológico no tienen mejor respuesta a la resolución del manejo del dolor agudo siempre y cuando se den en un manejo por horario, es decir, haya un manejo médico farmacológico instaurado, no una única dosis. Y además, el uso de los opioides solo ha mostrado evidencia para el manejo del dolor, sobre todo el dolor lumbar, ni siquiera el dolor radicular, en pacientes con dolor lumbar crónico. Y eso sería todo. Gracias.